acciones de Tesla colapsaron a medida que una disputa entre Elon Musk y Donald Trump se convertía en una guerra pública de declaraciones entre dos de las personas más poderosas del mundo. Los títulos de la automotriz cayeron más de 17% durante la jornada de este 5 de junio, luego de que el presidente estadounidense sugiriera incluso terminar con los contratos gubernamentales con el multimillonario. Al cierre de las operaciones, la pérdida fue del 14% respecto a los niveles del día previo y habría borrado más de 150 mil millones de dólares en valor de mercado de la compañía. Trump dijo en conferencia de prensa desde la Casa Blanca estar muy decepcionado por las críticas del CEO respecto a la ley de política fiscal que el Partido Republicano impulsa. Musk contraatacó en sus redes sociales diciendo que Trump no habría ganado las elecciones presidenciales sin su apoyo e incluso señaló al mandatario de estar implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein. Operación Telaraña así se produjo de ataque sin precedentes con el que Ucrania no solo ha humillado a Rusia, sino que además les ha destruido decenas de aviones. Tras más de 18 meses de preparación, la inteligencia ucraniana localizó y atacó con drones de bajo coste cerca de 40 portamisiles de Putin. Las imágenes de satélite confirman cómo estos sofisticados portaaviones fueron ardiendo en distintas regiones. Es posible que jamás conozcamos el alcance real de los daños, superior a miles de millones de dólares, pues cada avión costaba unos 30 millones. Pero los detalles que se van revelando sobre esta operación consolida la leyenda forjada por Ucrania en esta guerra. Una nación combativa dispuesta a recurrir al ingenio, el riesgo y la frialdad para defenderse de un opresor que no cesa en su empeño de aniquilarlos. El ataque se preparó en secreto durante 1 año y medio. Agentes ucranianos transportaron drones de corto alcance y explosivos dentro de Rusia, incluso en lugares lejanos como Siberia, tras engañar a los conductores haciéndoles creer que llevaban estructuras de madera vacía. Lanzaron los drones remotamente y de forma coordinada. El objetivo era atacar la superioridad aérea de Moscú. Humillada por culpa de unos drones que no cuestan más de 500 euros la unidad, Rusia intenta recomponer las piezas de este caballo de Troya cargado de explosivos. Netanyahu haya admitido que su gobierno permitió que Qatar transfiriera millones de dólares a Hamás desde 2018 y ha explicado por qué. Su objetivo era mantener dividida a la autoridad palestina y al grupo terrorista. La transferencia del dinero a Hamás se realizó por recomendación del Shin Bet y del Mossad. Hubo muchas discusiones al respecto. Fue una pequeña parte, un pequeño porcentaje. Reino Unido anuncia un plan de preparación para la guerra por la amenaza de Rusia. El primer ministro británico, Keir Starmer, se comprometió a realizar el mayor aumento del gasto en defensa desde el final de la Guerra Fría, del 2,3 al 2,5% del PIB en 2027 y hasta el 3% en un futuro. Este lunes, el gobierno británico presentó un amplio plan en materia de defensa que incluye la inversión en submarinos, ojivas nucleares, fábricas de municiones y drones. También se dará prioridad a la creación de un comando especializado en guerra digital. La nueva hoja de ruta pretende convertir al Reino Unido en un país preparado para el combate. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriajanina.com.ar. Es el Kurdistán, vos sos un experto. Has estado en el Kurdistán, vamos a hablar un poco, me parece debemos hacer una pequeña introducción. ¿Cuántos libros has escrito del tema? ¿Sobre el tema kurdo? Sí. 4 libros. 4 libros. Sí, el último salió el año pasado. Se llama... Sí, lo presentaste, lo trajiste. Sí, ¿Cómo se Kurdistán llama? Urgente. Ahí está. Lo publicó la editorial Batalla Ideas el año pasado. Ajá. Fui a hacer una cobertura para medios de acá de Argentina sobre la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, del PKK. Del PKK, que tiene en las montañas del Kurdistán iraquí, en las montañas de Kandil, tiene sus bases ahí desde hace muchos años, que en un momento se trasladaron desde las montañas del Kurdistán turco
ellos se trasladaron al Kurdistán iraquí. Por una cuestión de protección. Sí, porque también había negociaciones de paz en ese momento en Turquía con los kurdos, y la guerrilla decidió, para descomprimir la situación, trasladarse ahí. En el Kurdistán iraquí hay un gobierno autónomo kurdo también, que eso le daba cierta autonomía, cierta protección. Más libertad. Muy entre comillas. Entre comillas, pero bueno. Y estuve ahí 15 días en... bueno, a ver, encontraste una lógica de vida diferente, ¿no? Entre los kurdos y también entre los hombres y las mujeres, porque también en el Medio Oriente uno piensa, ¿no? Que las mujeres son de segunda línea, están en otro lado, pero en Kurdistán el kurdo tiene otra idiosincrasia. Sí, sobre todo en las montañas, cuando fui, digo, hombres y mujeres, digo, ahí casi no ves diferencia de ningún tipo, ni a nivel militar, por la guerrilla. Yo estuve con comandantes, mujeres ya grandes de edad, que hoy siguen estando vivas y que han tenido toda una historia ahí, y no lo ves ahí, digo, diferencia de ningún tipo, ¿no? Está bien, yo estaba en campamentos de guerrilla, lógico, ¿no? Está bien, bueno. Pero no veías, es más, a mí me permitieron, porque ir a un campamento de mujeres nada más, que había comandantes ahí mujeres, que también ahí tenían como una academia de formación. Los kurdos, al menos del PKK, son muy de formar a sus militantes, a sus simpatizantes. Entonces en la montaña hay varias academias de formación. Formación ideológica y de combate también. Sí, en las que estuve yo, que fueron dos. Pero hablan de las mujeres kurdas, en pelea son las mejores que hay. Sí, han defendido posiciones interesantes. Sobre todo en los últimos años contra el Estado Islámico, ¿no? Ahí se visibilizaron mucho, pero es un trabajo que ellas vienen haciendo hace mínimo 50 años. De alguna forma generaron un movimiento de autonomía dentro de Siria, que es justo la puerta de entrada también de Turquía, que también tienen conflicto. A ver, no están solo en un país, son la nación creo que más grande del mundo, ¿no? Sin un Estado propio. Sin un Estado propio, casi 45 millones. Millones de personas dispersos en Turquía, en Siria, en Irak, en Irán. En Armenia también había, entonces ahí tenías toda una base ¿Y todos tienen las mismas reivindicaciones? ¿Hay diferencia entre...? Mirá, yo explico un poco eso de manera sintética. Digo, adentro del pueblo kurdo hay dos grandes líneas ideológicas políticas. Por un lado está el nacionalismo kurdo, que está representado por el Partido Democrático de Kurdistán, que gobierna esa región autónoma del Kurdistán iraquí. El líder de ese partido, su líder histórico, se llamaba Mustafa Barzani. Él fue un guerrillero también. Su hijo Masud Barzani fue durante mucho tiempo presidente de esa región. Y ellos abogan por crear un Estado-nación similar al nuestro, con estructuras estatales como se conocen, que un poco es lo que construyeron ellos a partir del 2003, con la invasión de Estados Unidos a Irak. Construyeron un Estado-nación dentro de un Estado. Ese Estado-nación o esa forma de gobierno que tienen ellos en el Kurdistán iraquí está reconocida por la Constitución iraquí, por todos los componentes iraquíes. Y por otro lado, la otra línea que yo marco está vinculada al movimiento de liberación de Kurdistán, que su líder es Abdullah Öcalan, que está preso en Turquía, que ellos dicen, nosotros no queremos crear un Estado kurdo independiente, para nosotros no es... ellos, condición sine qua non, digamos. Ellos, es más, consideran que crear un nuevo Estado en Medio Oriente va a ser mayor problema. Va a ser un conflicto. Entonces dicen ellos, nosotros queremos crear autonomías democráticas adentro de los países donde estamos, porque cuando se dividió Medio Oriente nosotros quedamos atrapados en estos 4 países que nombrábamos recién. Ahora, el Öcalan, un hombre que parece un mito en realidad, ¿no? ¿Hace cuántos años está en esa isla? 26. Claro, desde el 99. 26 años, casi un mito viviente que nadie puede ver. Pero en febrero de este año dio una orden él, ¿sí? De alguna manera, no sé si rendirse, pero no pelear más con las armas. Una cuestión que debe ser muy complicado, porque si vos tenés una estructura de más 40, 50 años, el PKK tuvo atentados grandes en Turquía y fue perseguido, la Unión Europea también lo tiene como un partido terrorista, digo.
tipos que se han formado bajo las armas y creyendo que ese es el camino, que tu líder en algún punto después diga, bueno, ya este no es el camino. Explique, por favor, Albano. Mirá, Öcalan es como vos decís, digo, a mí me resulta a veces difícil entenderlo, más allá de que yo tengo la idea de que en América Latina nos gustan los liderazgos. Claro, sí, caudillescos. Nos gustan y hay que asumirlo y no está mal, digo, yo no reniego. Forma parte de nuestra tradición. No reniego de eso, pero Öcalan es muy fuerte lo que sucede con él, la figura, y lo que buena parte del pueblo kurdo no lo hace por una cuestión de fanatismo ni nada, sino por reconocer al hombre que lo sacó de la oscuridad total. Es un poco... el que le dio nombre y apellido en el mundo, digo. Digo, él pudo haber llegado a la universidad, pero vino de un pueblito ahí cerca de Diyarbakir. Diyarbakir, mucho de su es el centro de Diyarbakir, es la capital histórica de Kurdistán. Y Öcalan, esto que vos me decías, Leo, yo creo que esto, que es Öcalan lo pudo comunicar después de 4 años de que no se sabía nada de él, porque el Estado turco no permitía a nadie tener acceso a Öcalan. Es algo que se viene discutiendo mucho adentro del movimiento. Digo, no, esto no es un baldazo de agua fría que sale Öcalan y dice, muchacho, hay que dejar las armas. Es un proceso que yo te diría que cuando yo estuve en el 2013 hablando con guerrilleras, ellos te decían, nosotros no queremos más esto, nosotros sabemos que el Estado turco no nos puede derrotar, nosotros sabemos que al Estado turco no lo podemos derrotar, nosotros queremos que nuestros derechos básicos se respeten adentro de Turquía, o adentro de Siria, o adentro de Irak, o adentro de Irán, y lo militar no... Es más, ellos, sobre todo cuando cae la Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética, ellos ahí tienen una gran transformación interna y proponen esto de las autonomías democráticas y dicen, no, nosotros no queremos un Estado-nación kurdo. Una de las razones... O sea, una adaptación de ellos al ecosistema donde viven, digamos, y no agredirlo desde el lado ideológico. Y sobre todo recuperar algunas prácticas que ellos tienen como pueblo kurdo. Como pueblo. Digo, el pueblo kurdo tiene una tradición de vida comunal muy grande. Digo, vos en el territorio kurdo no encontrás grandes metrópolis como podés encontrar en Argentina, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, hasta Santa Fe. No, digo, hay pocas ciudades con mucha gente. Diyarbakir porque es la capital y porque hay mucha gente. Pero pone Kamish. ¿Estuviste en Diyarbakir? No. Yo estuve en el Kurdistán iraquí. Es cierto. Kamishlo, que es la capital del Kurdistán sirio. Y Kamishlo es una ciudad que no debe ser mucho más grande que Pergamino. Digo, tendrá 300, 400. Vos me hablas de todas estas ciudades, nosotros como armenios, descendientes de armenios, todas fueron también capitales y ciudades tenían otros nombres armenios. Diyarbakir era la capital del reino de Tigrán el Grande en el año 70 a.C., digamos, y después cómo se sostuvieron todas esas minorías conviviendo en paz. Después, por supuesto, yo creo que ahí el problema cuando entraron los kurdos, vinieron de los kurdos, no, los turcos de Mongolia, y ya del Asia Central, se transformaron en esta idea de imperio, y ahí empezó todo el desbarajuste, porque en realidad en todos lados, en Siria también vivían cristianos, turcos, judíos, árabes, en una cuadra, en la otra cuadra pasabas por el barrio por el barrio aquel. Mismo durante el Imperio Otomano, digo, la convivencia fue, tal vez en el último periodo de la fue en realidad después de Europa, esto la Primera Guerra. Pero yo creo que Europa es un gran responsable de que hoy Medio Oriente sea lo que es Medio Oriente. Digo, un lugar de conflicto, de problemas, de también de querer resolver las cosas a su manera en otro lugar. Yo siempre pongo el ejemplo de Afganistán, que es un país que ahora están hace varios años los talibanes y pareciera que en el mundo... Sí, pero ahí podemos estar de acuerdo, ahí no podemos pelear, porque está desaparecido porque nadie quiere poner el ojo. Por eso, pero el Estado... Porque no conviene también, por o sea, supuesto. Digo, a mí Estados Unidos en algún punto, llegó cierto, no te digo adelanto, pero cierta equidad entre las mujeres. Hoy volvió al medioevo. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que yo voy con Afganistán es que en Afganistán una y otra vez se trató de implementar el modelo de Estado-Nación y lo hicieron los soviéticos, y lo hicieron los estadounidenses, fracasaron lo hicieron los europeos y fracasaron porque es una sociedad muy tribal, que tiene sus formas, y yo creo que
sobre todo siglo XVIII, siglo XIX, XX y lo que va el XXI, Occidente nunca quiso o no quiso entender de que hay otras formas de organización, digo, y que no chocan ni con el derecho internacional, ni con la ley como la conocemos, ni con costumbres. Son otras. Digo, y es eso, y en Medio Oriente sucede mucho. Con los kurdos en particular pasa eso, y creo que el llamado de Öcalan, que hizo que él en realidad lo único que pudo hacer fue transmitir un mensaje muy corto que fue filmado, pero que no dejaron que las autoridades turcas no dejaron que pasaran la filmación, y lo único que se conoció fue una fotito de él con representantes del partido kurdo en Turquía y con otros 3 presos políticos que hay ahí en İmralı, que es la isla donde está. Que lo que Öcalan básicamente dice, aparte de que el PKK tiene que dejar las armas, dice, es el momento de profundizar toda la política nuestra para garantizar la convivencia entre turcos y kurdos. Öcalan está diciendo eso, es el momento de que todo nuestro movimiento apueste a la convivencia y a reparar todos los dolores, errores, desencuentros que han sucedido. Ahora, alguien me decía, ¿cómo logró Erdogan arrodillarlos al PKK? El tema es que hay que ver si lo logró arrodillar. Para mí que Erdogan tiene un problema con esta decisión de Öcalan, y que el partido y las guerrillas la comunicaron el 12 de mayo que habían hecho su congreso. Tiene un problema, como tuvo un problema el Estado turco cuando el PKK dijo, nosotros dejamos de pelear por un Estado-nación y queremos nuestra autonomía dentro del territorio de la República Turca. Y fue un problema para el Estado turco eso, porque se le traspapelaron todos los planes que tenían. El enemigo. Y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Y los kurdos siguieron construyendo, siguieron creciendo como movimiento político dentro de Turquía, ¿no? Es el tercer partido en importancia. Hoy los kurdos definen las elecciones en Turquía. Definen cualquier elección que hay, ¿qué van a hacer ¿a quién van a votar? Sí, ¿a quién apoyan? El alcalde de Estambul, que Erdogan lo metió preso y lo sacó y lo echó, ganó por el voto de los kurdos, que los kurdos dijeron, vamos a votar al candidato del CHP, que es el partido, porque para que... Vos decís que los kurdos entonces van a democratizar Turquía. Ellos están convencidos, y la línea de ellos es esa, y la palabra es esa que dijiste vos. Ellos están... Imagínate si le ganan a Erdogan por ese lado. Y lo que dijeron también, y que es importante, y tiene que ver con esto de democratizar la sociedad, que Öcalan habla de eso, es que ellos están diciendo, nosotros como sociedad kurda, a través de estos cambios que va a haber, que tampoco, el PKK no dejó las armas, ¿no? Tengámoslo en claro que esto es un proceso muy largo, y todavía se está esperando que haya medidas concretas por parte del gobierno turco. Porque ya hay negociaciones, se han encontrado y todo. Hay negociaciones, las negociaciones con Öcalan, ¿no? Yo sospecho que vienen desde más de un año, y que se vieron a luz a finales del año pasado. Creo que el proceso que se dio con el mensaje de Öcalan y con todo esto que también el partido kurdo de Turquía está llevando adelante hace mucho, tiene algunas características. La primera es que es la primera vez que los propios partidos turcos y kurdos, pero no de Turquía, apoyan de manera unánime esto. Dicen, llegó el momento de no solamente que el PKK deje las armas, sino de llevar adelante un proceso de paz serio. Mirá. Y sobre todo, lo más curioso es que el partido de Turquía, el MHP, que es el partido más de ultraderecha, nacionalista y terrible, es uno de los impulsores de esto. Porque, primero, ese partido es el aliado principal de Erdogan en el gobierno. Pero este partido, su dirigencia, entiendo que están viendo que la cuestión militarista que lleva adelante Erdogan no está resultando, y que puede haber ciertos problemas internos en Turquía. Recordemos generar como reticencia o empezar a dividir la sociedad. Y ven con mucha preocupación algunos sectores del poder turco, del Estado profundo turco, lo que sucedió y lo que sucede en Siria. Que pueda replicarse en Turquía. Un estallido de un día para el otro, donde... Y bueno, pasó, en Estambul pasó, cosa que no lo podías creer, entonces
las hornallas están prendidas, entonces lo que no quieren es que darle el caldo de cultivo a todo eso. Turquía arrastra una crisis económica muy similar a la que vivimos nosotros en Argentina desde hace mucho tiempo, y en un país que yo creo que Turquía, que tiene 80, 90 millones de habitantes, tenés 20 millones de hombres y mujeres que se reconocen kurdos, que no son menores y que están bastante cohesionados en el pensamiento y en su lucha por los derechos. Y responden al tipo, a Öcalan. Sí, o sea, fue muy fuerte ver cuando se dio a conocer el mensaje de él en las plazas, la cantidad de gente en las plazas del Kurdistán turco, pero también del Kurdistán sirio, la gente esperando, porque no se sabía si iba a aparecer un video, qué iba a hacer, llorando, conmocionada. Hablé con algún periodista que está allá, que estuvo cubriendo en Diyarbakir, y me decía que era muy fuerte, pues los kurdos muy alegres por poder conocer algo sobre su líder, muy precavidos con este llamado a dejar las armas, y sumamente desconfiados del gobierno turco, porque el gobierno turco, sabes cómo es, a ellos los sigue metiendo presos. Creo que en todo este proceso, que no va a ser sencillo, y va a llevar, si todo va bien, va a llevar algunos años. La pelota, como han dicho muchos analistas kurdos que he leído en el último tiempo, está del lado de Erdogan, que es el que tiene que decir algo muy básico que están pidiendo. Lo pidió Öcalan, lo piden los partidos kurdos, es que el Estado turco tiene que dictar leyes urgentes para ver cómo enmarcar este proceso de paz. Es un proceso, no creo que lleve menos de 5 años. Pensar en otros procesos, decíamos ahí en Colombia, ¿no? Claro. La FARC, dejar las armas, transformarse en partido político legal. Hay gente que vivió muchos años también. Claro, el País Vasco también. Hay muchos años que han vivido de eso, entonces tiene que adaptarse esa gente. O sea, esto no hay que ser realista. Es un proceso. Ojalá que se dé, porque sería cambiar un poquito la historia de ahí en Medio Oriente. Y creo que repercutiría bien en Medio Oriente si se logra desde ese lugar encontrar y sobre una todo, solución. Los kurdos, Öcalan, el movimiento kurdo lo habla siempre, esta convivencia de nacionalidad, ¿no? Creo que no es algo... No es eliminar al otro, es convivir, no hay otra. Y que no tiene que ver con un discurso posmoderno. No, al contrario, muy básico, muy rural, muy de su etnia. De defender la tierra, porque ellos también saben que están amenazados. Lógico, Medio Oriente, para vivir en paz. Sí. Leandro Albani, te agradezco tu tiempo, tu claridad, y bueno, estás siempre invitado cuando creas que hay algo para comentar, algún artículo, lo que vos creas. Leandro Albani, gracias por estar con nosotros. Gracias. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio, está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. Mirzoyan, Armenia concede especial importancia a las relaciones con los países nórdicos y bálticos. El primer ministro de Armenia recibió a representantes de los ministros de Asuntos Exteriores de países del norte de Europa y bálticos. Pashinyan y Erdogan discutieron sobre las relaciones Armenia-Turquía y los acontecimientos regionales. Mirzoyan, Armenia y Turquía mantienen un diálogo activo y productivo. Vicecanciller de Armenia destacó el rol de la misión de la Unión Europea en Armenia para garantizar la estabilidad fronteriza. El Ministerio del Interior contrató a 78 ciudadanos desplazados por la fuerza de Nagorno-Karabaj. El gobierno destinará 13.800 millones de trams para reformar 58 kilómetros de ruta. La inflación interanual de Armenia en 2024 fue de 1,5%, de Georgia 1,1%. Se inaugura el primer centro TUMO de Asia en Japón. Consulta de defensa entre Armenia y Reino Unido en el Ministerio de Defensa. Air Arabia Abu Dhabi lanzó vuelos Abu Dhabi y Ereván Abu Dhabi.
Tigran Avinian y José Luis Martínez Almeida discutieron sobre la cooperación entre Yerevan y Madrid. El director del Servicio de Seguridad Nacional: existe un acuerdo preliminar con Bakú para operaciones conjuntas de búsqueda de personas desaparecidas. El vicecanciller de Armenia se reunió con el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de la ONU. Yerevan se suma al Día Mundial de la Bicicleta. Costanian: valoramos enormemente el apoyo de Francia a la soberanía de Armenia y al fortalecimiento de la democracia. Allí se ve la inauguración oficial del consulado honorario francés en Goris, en la región sur de Armenia, donde inauguraron esta nueva sede y tendrá presencia Francia. Allí se lo ve al embajador de Francia. Y así, señoras y señores, llegamos al final de Panorama 360. Nos vemos la semana que viene.